Sí, lo que escuchaste. Pedro Pascal encuentra a su primer amor viviendo en la calle. Y su reacción te va a dejar sin aliento. No, no es escena de película, ni una campaña publicitaria. Esto pasó en la vida real. Y es tan fuerte, tan conmovedor, tan inesperado, que parece escrito por los guionistas de La Rosa de Guadalupe después de una noche intensa de tequila y lágrimas. Prepárate, porque esto no es un chismecito de pasillo. Esto es una bomba emocional con sabor a redención, destino y mucho, pero mucho corazón. Quédate conmigo, porque te voy a desgranar cada detalle de esta historia que sacudió al mundo del espectáculo como un terremoto de 9 grados en plena alfombra roja. Desde cómo se reencontraron, hasta la reacción que dejó a todos con la piel chinita. Esto tiene chicha, carnita y un final que no te imaginas. Prepárate, porque esta historia no solo te va a sorprender, te va a marcar. No te la esperas. Y créeme, te vas a acordar de ella. Ay, mi gente querida, prepárense porque lo que vamos a destapar hoy no lo sabían ni los fans más intensos de Pedro Pascal. Sí, el mismísimo daddy de Internet. Ese galán que derrite a medio planeta con su sonrisa pícara y su mirada profunda, tiene un pasado que pocos, muy pocos, conocían. Y no hablo de su camino al estrellato, ni de su carrera en Hollywood, hablo de su corazón. De ese primer amor que marcó su vida de una manera tan fuerte, que ni todos los aplausos del mundo pudieron borrar lo que un día sintió. ¡Ay! 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 Esto empieza fuerte. Retrocedamos unas cuantas décadas. Pedro Pascal, ese chileno criado entre Estados Unidos y sus raíces latinas, siempre fue un alma sensible. Antes de los sets de grabación, antes de los trajes de superhéroe y las alfombras rojas, Pedro era un joven lleno de sueños, con esa mezcla de ternura e intensidad que solo los que han amado de verdad llevan en la mirada. Y fue precisamente en esa época, cuando aún no era el hombre del momento, cuando vivió una historia de amor de esas que te dejan marcado, de esas que uno nunca olvida, aunque quiera. Y aquí es donde se pone bueno el chisme, porque resulta que ese primer amor no fue cualquier romance pasajero. No, no, no. Fue una de esas relaciones que te sacuden el alma. Una conexión profunda, verdadera, casi como sacada de película indie con fondo de guitarra triste. Ella, porque sí, hablaremos de ella aunque no vamos a dar su nombre real por respeto. Era una mujer con luz propia. Una artista, soñadora, intensa como él. Se conocieron cuando ambos apenas sobrevivían en la jungla de Nueva York, tratando de hacerse un hombre, sobreviviendo con trabajos esporádicos, comiendo lo que se podía y soñando con lo imposible. ¿Te imaginas el cuadro? Dos jóvenes apasionados, rotos y soñadores, construyendo castillos en el aire mientras compartían café frío y promesas al borde del abismo. La relación fue intensa, pero como pasa muchas veces cuando hay tanto fuego junto, también fue frágil. La vida les pasó por encima. Los rechazos, la presión, la falta de dinero, los traumas no resueltos, todo eso se fue metiendo como una sombra entre ellos. Y un día, se rompió. Sin escándalos, sin dramas públicos. Se rompió como se rompen las cosas que duelen de verdad. En silencio. Pedro siguió con su camino, cada vez más enfocado en su carrera, en salir adelante, en lograr eso que parecía imposible. Ella, en cambio, fue desapareciendo del mapa. Y aquí es donde, amiga mía, el corazón se me empieza a apachurrar. Porque mientras Pedro ascendía poco a poco, consiguiendo papeles, ganando respeto, haciendo que el mundo lo mirara con esos ojos llenos de amor y deseo, ella iba cayendo. Y nadie se dio cuenta. Nadie. Como tantas personas que se pierden entre las grietas del sistema. Como tantas almas sensibles que no logran sostenerse en un mundo que no perdona la fragilidad. Pasaron los años. Pedro se convirtió en el actor que hoy todos admiramos. Fue parte de franquicias enormes. Lo aclamaron en los festivales, lo declararon el hombre más querido de Internet. Y con razón, porque ese hombre es puro encanto. Pero en su interior, siempre llevaba ese recuerdo. Esa historia inacabada. Ese amor que se quedó suspendido en el tiempo como una carta sin terminar. Y aquí es donde la historia da un giro de película. Pero de esas que te estrujan el alma. Porque un día, Pedro caminaba por una calle cualquiera de Los Ángeles, como suelen hacer los que todavía conservan los pies en la tierra, y se cruzó con alguien que no esperaba. Al principio no la reconoció. ¿Cómo hacerlo? El paso del tiempo, la vida dura, la calle, todo eso cambia un rostro, una mirada, una postura. Pero luego, en un segundo eterno,
Lo supo. Era ella. Ella. Su primer amor. Viviendo en la calle. Imagínate ese momento. El shock, el nudo en la garganta, los recuerdos volviendo como un torrente imparable. Esa sensación de querer correr hacia ella y al mismo tiempo no saber cómo acercarse. ¿Qué dices después de tantos años? ¿Cómo reaccionas cuando la persona que una vez amaste con el alma ahora está durmiendo en una banqueta? Yo no sé tú, pero a mí se me parte el corazón solo de pensarlo. Y claro, él no fue indiferente. Porque Pedro, además de guapo, tiene algo que no se compra con fama: humanidad. No se hizo el tonto, no fingió una llamada para evitarla, no se escondió detrás de sus gafas oscuras. Se acercó. Se le notaba el temblor en las manos, la emoción contenida, la tristeza atravesando su mirada. Y ella también lo reconoció, a su manera, con esa mezcla de sorpresa, vergüenza y emoción que solo quien ha amado de verdad puede sentir. Esa escena, aunque fue privada y discreta, se convirtió en un punto de inflexión. Para él, para ella, para los que estaban alrededor y alcanzaron a ver, sin entender del todo, que algo importante acababa de pasar. Y aquí no estamos hablando de una historia de caridad. No, no, no confundamos. Esto no es el típico cuento del famoso que ayuda al necesitado para que lo aplaudan en redes. Esta es una historia de amor, de pasado, de heridas abiertas y de humanidad. Porque lo que hizo Pedro después, y ya te lo contaré con pelos y señales en la próxima sección, no fue solo un acto de bondad. Fue un acto de amor, de redención, de cerrar un ciclo, y también, por qué no decirlo, de esperanza. Porque aunque el pasado duela, y aunque la vida nos arrastre, hay momentos en los que el corazón recuerda y actúa. Así que prepárate, porque lo que viene te va a dejar sin aliento. Si esta primera parte te sacudió, agárrate bien porque la historia no ha hecho más que empezar. En la siguiente parte te voy a contar lo que Pedro hizo después de ese reencuentro. Y créeme, no es lo que te imaginas, es aún más fuerte. ¿Estás lista? Porque esto, cariño, se va a poner todavía más sabroso. Y aquí, mi querida chismosa de confianza, fue donde todo se descontroló. Porque si ya la primera parte de esta historia te dejó con un nudo en la garganta, lo que hizo Pedro Pascal después del reencuentro con su primer amor, eso no tiene nombre. Bueno, si lo tiene. Se llama humanidad, se llama empatía, se llama un corazón tan grande que ni todo Hollywood le queda chico. Y ojo, que no estamos hablando de un simple oye, ¿necesitas algo? O de una limosnita para la foto. No, no, no. Lo que Pedro hizo fue una declaración de alma. Después de ese cruce de miradas en la calle, de ese momento tan intenso que parecía congelado en el tiempo, Pedro no pudo simplemente seguir caminando. Aunque parte de él, y esto lo sabemos porque lo ha dejado entrever en entrevistas donde se pone bien nostálgico, quería salir corriendo, hacerse el fuerte, fingir que nada pasó. Otra parte, la más real, la más profunda, la más humana, lo obligó a quedarse. Y eso fue exactamente lo que hizo. Se quedó. Se quedó allí, frente a ella, tratando de recomponer con los ojos lo que la vida les había roto años atrás. Y aquí viene lo más fuerte. Porque Pedro, después de ese primer contacto emocional, se movió como solo los grandes se mueven. Sin cámaras, sin anuncios, sin buscar aplausos. Empezó a preguntar discretamente por ella, a averiguar su situación, a contactar con personas que trabajan con personas en situación de calle. Imagínate, en medio de su agenda reventada de rodajes, entrevistas, eventos y premios, este hombre se dio el tiempo para intentar tenderle la mano a alguien que, para él, fue muchísimo más que un recuerdo. Fue un amor profundo, casi sagrado. Y claro, eso no fue fácil. Porque ayudar a alguien que vive en la calle no es tan simple como llegar con una bolsita de ropa o unos cuantos dólares. No. Es un proceso. Hay que reconstruir la confianza. Hay que abrir puertas que muchas veces están oxidadas por el dolor, la vergüenza y la desesperanza. Pero Pedro, bendito sea, no se echó para atrás. Porque cuando uno actúa desde el corazón, no hay obstáculo que te detenga. Y aquí fue cuando el círculo íntimo de Pedro. Sí. Esos amigos de toda la vida que no salen en las alfombras pero que están cuando importa, empezó a notar el cambio. Lo veían más callado, más introspectivo, como si llevara algo muy pesado por dentro. Hasta que un día, en una reunión muy íntima, soltó la bomba. Me encontré con ella, y no puedo hacer como que no la vi. ¡Boom! Así, con esas palabras,
se abrió la caja de los recuerdos. Muchos no sabían ni de quién hablaba. Otros, los más cercanos, recordaban vagamente aquella historia de juventud que Pedro siempre mencionaba con una mezcla de dolor y ternura. ¿Y sabes qué hizo después? Pues agarró el toro por los cuernos. Se puso en contacto con un programa de ayuda integral para mujeres en situación de calle, uno de esos que no solo te dan un techo por una noche, sino que realmente buscan reinsertar a la persona en la sociedad, con apoyo psicológico, médico y hasta artístico. Porque Pedro, sabía que ella no solo necesitaba comida caliente, necesitaba recuperar su dignidad, su esencia, su alma creativa. Y aquí va el dato que te deja frío. Él no solo financió su ingreso al programa. No, señor. Él estuvo pendiente todo el tiempo. Preguntaba por su evolución, mandaba libros, materiales de arte, hasta playlists con música que ambos escuchaban cuando eran jóvenes. Eso no es ayuda. Eso es poesía. Eso es el tipo de amor que no muere. Aunque pase el tiempo, aunque las circunstancias cambien, aunque la vida te arrastre por 1000 caminos distintos. Pero ojo, porque esto no fue color de rosa. Ella, que llevaba años en la calle, que había perdido toda referencia de estabilidad, al principio se resistió. Se sentía expuesta, vulnerable, rota. Y eso es muy comprensible. La calle no solo te quita un techo, te quita la confianza, la autoestima, hasta la capacidad de soñar. Pero ahí estuvo Pedro, con una paciencia de santo, sin presionar, sin invadir. Simplemente estando. Y eso, para una persona herida, vale más que 1000 discursos. ¿Y sabes qué fue lo que finalmente la convenció? Un gesto pequeñito, pero inmenso. Pedro le escribió una carta a mano. Sí, como lo lees. En estos tiempos donde todo se manda por mensaje o se publica en redes, él se sentó, agarró papel y pluma, y escribió desde el alma. Nada de declaraciones de amor romántico. Era una carta de gratitud. Le decía, en resumen, que sin ella, él no sería quien es hoy. Que ese amor, aunque breve y lejano, lo marcó para siempre. Y que, si ella aceptaba ayuda, no era por lástima, era porque él quería, necesitaba, que ella volviera a brillar. ¡Bum! Ahí se rompió todo. Ella aceptó. Entró al programa. Y lo que pasó después, bueno, eso te lo contaré en la siguiente sección, porque merece su propia historia. Pero te adelanto algo. El cambio fue tan profundo, tan inspirador, que hasta quienes trabajaban en ese centro dijeron que nunca habían visto un caso así. Porque no solo se trataba de rehabilitación física o mental. Se trataba de reconectar con el amor más puro que uno puede tener. El amor que nos recuerda quién fuimos antes de que la vida nos partiera. Así que aquí estamos, en el punto medio de esta historia que ya no es solo un chisme. Es un testimonio de que el pasado, aunque duela, también puede sanar. Que las personas no se olvidan. Que los gestos, cuando nacen del corazón, tienen el poder de cambiar una vida. Y si hasta aquí ya estás con la lagrimita en el ojo, prepárate, porque lo que viene en la tercera parte es una transformación que no se ve ni en las mejores telenovelas. La historia de ella, de cómo volvió a encontrarse a sí misma, con el apoyo, silencioso pero firme, de Pedro, es simplemente demasiado para dejarla fuera. Así que no te me vayas, mi reina del chisme con alma, que esto, cariño, apenas se está cocinando. Mi amor, si ya venías con el corazón hecho nudo, agárrate bien porque lo que te voy a contar ahora es de esos relatos que no solo te tocan, te atraviesan. Porque sí, ya sabemos que Pedro Pascal tuvo un gesto de amor gigantesco, digno de novela con final de redención, pero aquí la verdadera protagonista empieza a ser ella. Esa mujer que un día fue su primer amor, su cómplice de sueños rotos, y que después de años de estar en la sombra, olvidada por todos, comenzó su propia resurrección. Y lo digo así, con todas sus letras, resurrección. Porque lo que vivió esta mujer no fue un simple cambio de look o una mejoría pasajera. Fue un renacer. Una reconstrucción desde las cenizas. Cuando aceptó la ayuda e ingresó al programa que Pedro gestionó. Y sí, pagó de su bolsillo, sin escándalos ni portadas de revista. Muchos pensaron que iba a ser una más de tantas historias tristes. Que tal vez no aguantaría ni una semana. Y mira, yo no los culpo. Cuando llevas años sobreviviendo en la calle, en condiciones durísimas, aprendiendo a desconfiar de todo y de todos, cambiar ese chip no es cosa de un día. Pero ella, contra todo pronóstico, luchó. Los primeros días fueron, según quienes estuvieron cerca, los más duros. No hablaba con nadie,
No comía bien. Se despertaba en medio de la noche como si todavía tuviera que defender su espacio con uñas y dientes. Su cuerpo estaba presente, pero su mente seguía allá afuera, en la acera, en la soledad, en la guerra diaria. Y eso fue lo que más conmovió a Pedro. Porque él no quería salvarla. Ojo, él quería acompañarla en su proceso. Y eso, mis cielas, es amor del bueno. Poco a poco, muy lentamente, empezó a abrirse. Primero con pequeñas cosas, una sonrisa tímida, una palabra cruzada con alguna de las terapeutas, un dibujo hecho en una servilleta. Sí, porque ella, como te conté, era artista. Siempre lo fue. Y ese arte, aunque estaba enterrado bajo capas de dolor y abandono, seguía latiendo en algún rincón de su alma. Y fue precisamente el arte lo que la salvó. Comenzó a participar en talleres creativos dentro del centro. Al principio sin mostrar lo que hacía, escondiendo sus dibujos como si fueran secretos. Pero eventualmente, empezó a compartir. Y ahí, chula, fue cuando todo cambió. Porque sus dibujos no eran cualquier cosa. Eran poderosos, crudos, llenos de una emoción que te dejaba con la piel erizada. Algunos eran autorretratos distorsionados, otros escenas que parecían recuerdos congelados. Y en todos, de alguna manera, aparecía una figura masculina con ojos tristes pero luminosos. ¿Adivina quién? Sí, Pedro. Porque aunque no hablaba mucho de él, su presencia se colaba entre los trazos como un eco constante. Los encargados del programa quedaron tan impactados con su trabajo que decidieron organizar una pequeña muestra interna con las obras de los participantes. Una cosa íntima, entre ellos. Pero la sorpresa fue que cuando se corrió la voz de lo que ella estaba haciendo, empezó a llegar gente. Amigos del centro, artistas locales, incluso algunas personas del equipo de Pedro. Y sí, Pedro también fue. Discreto, sin cámaras, sin hacer olas. Pero fue. Y cuando vio su trabajo, dicen que se le llenaron los ojos de lágrimas. Porque ahí estaba toda su historia plasmada con dolor, pero también con belleza. Porque en cada dibujo había una parte de su pasado, pero también un mensaje. Todavía estoy aquí. Ese día fue un punto de inflexión. Ella, por primera vez en años, se sintió vista. Pero no vista por la lástima, sino vista por su talento, por su capacidad de expresar lo que muchos callan. A partir de ahí, empezó a tomar con más seriedad su proceso de recuperación. Asistía a todas las terapias, se involucró en actividades comunitarias, incluso empezó a hablar en grupos de apoyo contando su historia. Y ojo con esto, porque aquí hay una frase que quienes estuvieron presentes nunca olvidan. En una de esas charlas, ella dijo, volví a vivir el día que alguien me recordó que una vez fui amada. ¡Ay, no! Denme un pañuelo, que esto está muy fuerte. Y si te estás preguntando si Pedro y ella volvieron a tener una relación romántica, la respuesta es no. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más bella. Porque lo suyo ya no era un romance de juventud. Era algo más profundo, más maduro, más sincero. Él estaba ahí como un apoyo, como un faro, pero también con respeto, con distancia, con una claridad emocional que pocas veces vemos en este mundo tan superficial. Y ella, bueno, ella empezó a reconstruirse sin necesidad de pertenecerle a nadie. Por ella misma, por su dignidad, por su historia. Y lo más hermoso de todo esto es que su arte empezó a llamar la atención fuera del centro. Una pequeña galería de arte alternativo en Los Ángeles se interesó por su trabajo. Organizaron una exposición, esta vez pública, donde varias de sus obras se vendieron. Se vendieron, no por compasión, sino por talento. Porque eran buenas, porque eran potentes, porque contaban una historia que necesitaba ser escuchada. Y ahí fue donde muchos se enteraron, de manera indirecta, de quién era ella. Porque claro, no faltó quien ató cabos. La prensa empezó a husmear, como buena prensa del corazón, que para eso estamos, y aunque Pedro nunca quiso dar declaraciones, los rumores empezaron a circular. Que si era su ex, que si él la había salvado, que si había vuelto a enamorarse. Pero los que sabían la verdad, los que estuvieron cerca, decían lo mismo. No se trata de romance, se trata de redención. Y así, poco a poco, esta mujer que un día fue invisible, que un día fue olvidada, empezó a construir una nueva vida. Ya no vive en la calle. Tiene un pequeño departamento que consiguió gracias a las ventas de sus obras y al apoyo del programa. Da talleres de arte a otras mujeres en situación vulnerable.
Y aunque su pasado sigue ahí, porque eso no se borra, ahora también hay futuro. Hay luz. Hay propósito. Y todo empezó con un encuentro casual en la calle. Con una mirada. Con un recuerdo. Con un hombre que, en medio de su fama, no olvidó el amor que lo formó. Y con una mujer que, contra todo, decidió volver a vivir. Ahora dime tú, ¿no es esta una de las historias más humanas y conmovedoras que has escuchado? Pero espera, porque aún falta el final. Porque el desenlace, ese que te va a poner la piel de gallina, lo que Pedro decidió hacer públicamente después de todo esto, eso te lo cuento en la última parte. Y créeme, ese final sí que no te lo esperas. Ay, mi amor, llegamos al desenlace. Y te juro que no sé si estoy lista para contarlo sin que se me quiebre la voz. Porque cuando crees que ya nada te puede sorprender, cuando piensas que esta historia ya nos dio toda la emoción posible, ¡boom! Pedro Pascal aparece con un gesto final que te remueve hasta lo más profundo. Y no es drama barato, ni es show para ganar la X. Esto es de esos actos que solo nacen cuando el alma está sanada, y lista para honrar el pasado con dignidad. Después de todo lo que ocurrió, la ayuda silenciosa, la transformación de ella, su renacer a través del arte, Pedro se mantuvo al margen de los reflectores. Siempre discreto, siempre respetuoso, sin hacer de esta historia una bandera personal. Pero algo dentro de él se seguía moviendo. Porque sí, ella ya había salido adelante. Sí, ya había retomado su vida. Pero había algo más. Algo que necesitaba hacer no solo por ella, sino por él mismo. Por ese joven Pedro que un día soñó con ser alguien, mientras amaba intensamente en un cuarto sin calefacción y con el corazón lleno de ilusiones. Y aquí es donde viene el bombazo. Reina. Resulta que Pedro fue invitado a participar en un evento artístico y cultural en Chile. Sí, en su tierra natal, para hablar sobre sus raíces, su carrera y su visión del arte como herramienta de transformación social. Algo elegante, íntimo, con gente del medio, artistas, pensadores. Un evento serio, profundo. Y ahí, sin que nadie lo viera venir, Pedro preparó algo muy especial. Un homenaje, un tributo, un cierre. Durante su intervención, después de hablar de su infancia, de los desafíos como inmigrante, de sus batallas internas y de lo que significa tener éxito sin perder la esencia, Pedro proyectó una serie de imágenes. No eran fotos suyas, ni escenas de sus películas. Eran dibujos. Los dibujos de ella. Sí, mi amor, los mismos que ella hizo durante su proceso de sanación, los que habían sido parte de su primera exposición. Con su permiso, claro, porque esto no fue a escondidas. Él se los pidió. Y ella, con esa generosidad que solo tienen quienes han sufrido y sanado, se los dio. Le dijo, si te ayudan a contar tu historia, úsalos. Ay no, esto es de otro mundo. En medio del escenario, con esas imágenes proyectadas detrás, Pedro contó una versión muy cuidada, pero profundamente sentida, de su historia con ella. No dio nombres, no expuso detalles innecesarios, pero habló del primer amor, del poder del arte, de lo que significa encontrar a alguien en el momento más vulnerable, y no mirar hacia otro lado. Y ahí soltó una frase que, según los que estuvieron presentes, hizo que toda la sala se quedara en silencio total. Dijo, el verdadero éxito no es subir, es recordar quién te sostuvo cuando ni tú sabías si podías caminar. ¡Boom! Ahí quedó todo el mundo helado. Porque, aunque no dio nombres, los que conocían la historia, los más cercanos, los que habían seguido las pistas, sabían exactamente de quién hablaba. Y los que no, simplemente sintieron la verdad detrás de sus palabras. Porque hay cosas que no se fingen. Y lo que Pedro dijo esa noche, venía desde lo más hondo. Pero espérate, que no termina ahí. Después del evento, Pedro tomó una decisión que cerró esta historia con broche de oro. Creó una beca artística en Chile, enfocada en mujeres en situación de vulnerabilidad. Sí, una beca con recursos reales, con seguimiento profesional, con mentores del mundo del arte. ¿Y cómo se llama esa beca? Fundación L. Solo esa letra. No el nombre completo. Un gesto sutil, elegante, pero cargado de historia. Los que saben, saben. Y los que no, simplemente ven una iniciativa hermosa. Esa beca ya ha beneficiado a varias mujeres jóvenes que, gracias a ese apoyo, han podido retomar sus estudios, producir sus primeras obras y empezar a construir un camino diferente. Y cada una de ellas, sin saberlo,
Lleva un pedacito de esa historia, de ese amor, de esa redención. Y aquí, mi cielo, hay que detenernos un segundo, porque estamos tan acostumbrados a ver a los famosos como figuras de otro planeta, que cuando uno de ellos hace algo tan humano, nos cuesta procesarlo. Pero Pedro Pascal, con todo y su fama mundial, con su agenda llena, con el mundo entero queriendo entrevistarlo, se dio el tiempo de sanar una herida del pasado, de acompañar a una persona que lo marcó, y de transformar ese recuerdo en algo que ahora ayuda a otras. ¿Tú entiendes lo que eso significa? Eso no es un chisme. Eso es una lección de vida. Y lo más bello es que él nunca buscó que esta historia se hiciera pública. No hubo comunicado, no hubo exclusivas, no hubo fotos con moñito. Todo lo que se sabe es porque la gente lo fue descubriendo con el tiempo, porque quienes estuvieron cerca no pudieron quedarse callados, porque a veces, lo que el corazón guarda con tanto amor, termina saliendo a la luz para inspirar a otros. ¿Y qué pasó con ella? Pues mira, hoy en día vive tranquila, sin reflectores. Sigue pintando, sigue ayudando a otras mujeres a través del arte, y de vez en cuando, muy de vez en cuando, se encuentra con Pedro para tomar un café y reírse de los días en que no tenían nada, pero lo tenían todo. Porque el amor no siempre termina en boda. A veces termina en respeto, en gratitud, en obras de arte que tocan vidas, en homenajes silenciosos que dicen más que 1000 discursos. Así que sí, cariño, Pedro Pascal encontró a su primer amor viviendo en la calle, y su reacción no solo nos dejó sin palabras, nos dejó sin aire. Nos recordó que los verdaderos gestos de grandeza no se ven en los premios, sino en los pequeños actos que nacen del alma. Esta historia, más que un chisme, es una joya emocional. Una que, espero, se te haya quedado tan grabada como a mí. Porque si algo nos enseña esta historia, es que nunca es tarde para volver al pasado, mirarlo de frente y transformarlo en luz. Gracias por quedarte hasta el final. Esto fue Famosos con Corazón, donde los chismes no solo entretienen, también tocan el alma. Nos vemos en el próximo video. Mi reina del salseo con corazón. Y que nunca se te acabe el amor, ni las ganas de chismear con estilo. Y así, chula, cerramos esta historia que empezó con un encuentro inesperado en la calle, y terminó con un homenaje silencioso que nos dejó con el alma temblando. Lo que vivieron Pedro Pascal y ese primer amor no fue un simple recuerdo romántico del pasado. Fue una historia de humanidad, de heridas abiertas que se sanan con compasión, de vínculos que el tiempo no destruye, sino transforma. Porque a veces el amor no regresa para quedarse, sino para ayudar a sanar. Y eso, mi cielo, vale más que 1000 te amos. Ahora dime tú, ¿qué te pareció esta historia? ¿Te tocó el corazón como a mí? ¿Te imaginabas este lado tan profundo y humano de Pedro Pascal? Cuéntamelo todo en los comentarios, que ya sabes que aquí nos encanta leerte, reírnos contigo, llorar contigo, y chismear con alma. Dime desde dónde me estás viendo, si alguna vez viviste algo parecido o simplemente déjame un aquí estoy, que siempre es bonito sentirte cerquita. Y si aún no estás suscrita al canal, ¿qué esperas, mi amor? Aquí el chisme se sirve caliente, sabroso y con corazón. Dale al botón de suscribirte y activa la campanita, que cada historia que te traigo es para vivirla juntitas. Nos vemos muy pronto en otro video lleno de emoción, drama y alma, porque aquí, en Famosos con Corazón, el chisme no se cuenta, se siente.